Nuevamente con ustedes. Les habla Carlos Gordillo, quien los invitó precisamente a que me siguieran por YouTube en estas pláticas dedicadas a papás, dedicada a personas que quieren acompañar en la Iglesia Católica a los niños principalmente. La vez pasada les platicaba de la importancia que tiene el que nosotros conozcamos la doctrina de la Iglesia Católica para que podamos guiar a nuestros hijos o a las personas que querramos ayudar. Pero a lo mejor tú no eres católico, pero también te decía que a ti también te puede servir dentro de la religión que llevas. Checa lo que te voy a ir platicando. La vez pasada nos quedamos en que la familia es importantísima. El mundo actual quiere destruir a como dé lugar lo que es la familia. La familia es papá, mamá, hijo o hijos e hijas. No hay de otra. Todo lo que te digan que no va en este orden, definitivamente tiene otra función, otro ideal. El día de hoy voy a platicarles sobre lo que es la Biblia. Me voy a retirar un ratito de ti para que veas las imágenes y sobre ellas te voy a ir platicando. Esta es la imagen que les decía, o que te decía. La familia consta de papá, mamá e hijo o hijas. Y la Sagrada Familia está representada precisamente por Jesús, que es la criatura, José, que está a la izquierda, que es el papá, y María, que es la mamá. En el caso de Jesús, José y María, recordemos que siempre tenemos que tener en cuenta que María concibe a un hijo. Fíjense lo que dije, a un hijo. Ya platicaré por qué. Y José, pues lo único que hace es acompañar a esa familia. Esto tiene una razón muy importante. En aquellos tiempos había una ley que decía precisamente que una mujer que no tenía marido y iba a tener hijo, deberían ser matados a pedradas, o sea, lapidados, así se decía. Y entonces, ¿por qué necesitaba estar José allí? Precisamente para evitar esa aplicación de la ley mosaica. Si es así, también les decía, y quiero, si viste el video primero, pues reenfocar la Trinidad. En la familia está representada la Trinidad. Y les decía que cuando les platico a los niños, porque di catequesis, y sigo dando allá periódicamente, les decía que para explicarles la Santísima Trinidad, les decía que nosotros tenemos tres elementos. Tenemos cuerpo, tenemos alma, que es la vida, y tenemos el espíritu. Importantísimo. No solo somos materia, somos espíritu. Y eso es algo que nos ha faltado en la iglesia. Que nosotros sepamos enseñar esto. Normalmente hablamos de dos elementos, de cuerpo y alma. Cuando haya el tiempo, tal vez les pasaré un video en el cual se aclara este concepto. Pero vamos a la materia. Y en la materia está precisamente esto. Se los presenté al último del video número 1 y les decía qué es la Biblia, o también llamadas Sagradas Escrituras. Y les pongo un librito allí, la Biblia.
Es un documento muy importante que tenemos. Y esta Biblia, pues es el contenido de esa información que manejamos en la Iglesia Católica, pero también se maneja en la Iglesia Judaica. Es un poco diferente, sí, pero el principio es el mismo, contiene información. Jesús, cuando estuvo con nosotros, vino a completar esta información. Hay muchos que la han entendido y hay otros que les ha faltado. Y aquí quiero ir especificando cosas muy importantes respecto a la Biblia. Si la Biblia es el documento que debemos tener todos, hubo un tiempo, y específicamente me voy a referir cuando vivió Martín Lutero, que al separarse de la Iglesia Católica, fundó precisamente los luteranos, encontrando información que después se les llamó en alguna forma protestantes, porque él protestó contra la Iglesia Católica. Y entonces este documento que les llamo, pues que contiene mucha información, es el libro más leído en todo el mundo. Ahora depende cómo se lea. Ese es otro boleto. La Biblia en sí, yo les decía que tengo una que me ha gustado mucho y se las presento. Miren, es esta. Es esta precisamente. La Biblia de nuestro pueblo. De este documento tiene dos partes importantes. Lo que nos platica antes de la venida de Jesús y lo que nos platica cuando ya Jesús estuvo con nosotros. Esos dos grandes grupos de información que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, deberíamos hacer que nuestros niños lo manejaran. Mi experiencia personal me lleva a decirles, sí es interesante que lo toquen, que lo vean, pero por su edad, si son muy chicos, pues todavía apenas empiezan a leer. Entonces, para mi persona, lo esencial de esto es hablarles de qué es el libro y del contenido, hacia grandes rasgos, de Antiguo y Nuevo Testamento. Si les hablamos de esta información, podemos sacar citas bíblicas. Y ahí es donde nos va a llevar a nosotros a decir, bueno, ¿cómo se maneja una Biblia? ¿Qué es una cita bíblica? Ya les había dicho en el video anterior que un sacerdote me enseñó, porque estuve buscando cómo manejar la Biblia, y me enseñó que decía que el Antiguo Testamento, con una vez que lo leas en tu vida, es suficiente. Pero el Nuevo Testamento lo debemos de leer una vez por año. Yo ya estoy cruzando el 4º año. Y lo voy leyendo despacito. Tiene cierto orden con que hay que manejarlo. Ahí pueden ustedes acudir a personas que manejan la Biblia para que les dé información cómo lo hacen. De todas maneras, yo les platico que la forma de estudiarla es precisamente despacio. 10 minutos diarios. Eso sí, debemos ser constantes. Si algún día me atraso, pues al día siguiente, en lugar de 10, debo dar 20. Pero debe ser diario. Busquen el horario que más se les facilite. En lo personal, mi horario maravilloso para leer y estudiar la Biblia es de 7 a 8 de la mañana. En ese tiempo debo hacerlo. Me acabo de levantar, estoy fresquecito, descansado y es el momento de estudiar. ¿Y para qué me va a servir? Precisamente para que yo pueda enseñar la doctrina de Dios.
Nos vamos a encontrar además con lo siguiente. Entonces, la Biblia debemos de tenerla. ¿Qué debemos cuidar? Oigan, por favor, cuando vayan a adquirir una Biblia o si les regalan una, chequen donde dice índice, así dice el libro, uno los tiene al principio, otros los tienen al final, pero en ese índice general, ahí se los presento, este es el índice general. En ese índice general, lo que tienen que buscar es que aparezca Macabeos. ¿Dónde está mi dedito gordo? Lo voy a señalar. Aquí está Macabeos. Fíjense aquí en esta parte. Chequen que esté esa información. Si está esa información, quiere decir que están tomando el libro correcto. Ya más adelante les diré por qué. ¿Qué más tenemos? Fíjense que la Biblia nos dice que Jesús Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 17 a 19, constituir su iglesia, eso dice. Claro, es más amplia la información. Entonces, si ustedes tienen la Biblia a la mano, pues métanse. Vean dónde está Mateo. Es el primer evangelio, en el capítulo 16, en el versículo 17 al 19. Yo lo estoy haciendo físicamente, pero estoy detrás de cámara. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque quiero que ustedes también hagan ese ejercicio y eso les va a permitir llegar a donde están los versículos. Y en el capítulo 16 vamos a encontrar esa información. Versículo 16. Ahí se los pongo frente a la cámara otra vez. Capítulo 16 lo vamos a encontrar en la parte alta. Aquí miren. Me voy a retirar un poquito. Ahí está. Capítulo 16. Y los versículos son unos numeritos chiquitos que aparecen por acá. Como están tan chiquitos, se los voy a platicar. En el 16 claramente nos dice, Simón Pedro respondió. Porque Jesús hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, se refería a él. Entonces van contestando, pero ya en el punto, en el versículo 16 claramente dice, Simón respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado a nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Fíjense. Y entonces dice Jesús también, pues yo te digo que tú eres Pedro, ahí le cambié el nombre, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Estas cositas, fíjense que se van tomando precisamente de la Biblia. Y se les pueden ir leyendo a los niños. Si tú estás aprendiendo, bueno, tú lo vas haciendo el ejercicio personalmente para que lo puedas dar a conocer. Y entonces constituye su iglesia. Dice, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No es una casa, un edificio. Es persona. Y en Mateo 28, versículo 19-20, manda el Señor lo que Él manifestó. Ahí vamos a encontrar. Haz el ejercicio tú solito. Iglesia son las personas y conocidos como el edificio y no lo conocido como el edificio. Esto hay que aclararle muy bien a los niños. Tenemos en nuestro lenguaje con mucha facilidad, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Sí. Como iglesia voy a donde nos reunimos, porque la iglesia soy yo, eres tú, son los niños. Es que ya nos acostumbramos, sí, pues ahí lo pueden ver también. Se los puse aquí, estamos acostumbrados a esto, a considerar la iglesia cuando la iglesia es esto. Pero es que así, sí, es que así, ya lo chequé.
está en el derecho canónico. Pero tenemos que irnos a lo que es. La iglesia somos las personas. Si parten de allí, entonces la criatura, o sea, a quienes estamos ayudando, si ya no son tan criaturas, pues deben entender que la iglesia somos las personas. La iglesia católica somos las personas católicas. Seguimos a Cristo. Y van a ver los niños cómo van manejando la información con mucha facilidad. ¿Se acuerdan una de las primeras cosas que les decía yo en el video anterior? ¿Quién te creó? No se les vuelve a olvidar esas criaturas. Dios. ¿Y tus papás? Me criaron. No se les olvida, ¿eh? Ténganlo por seguro. Lo mismo va a pasar con esto. Si nosotros les enseñamos que tomando la Biblia, que es la palabra de Dios, y Jesús claramente lo dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo que sobre el conjunto de personas. ¿Y a dónde vamos? Que le llamamos iglesia, deberíamos llamarle templo. El templo está dedicado a un santo, a una virgen, a Jesús mismo, a San José. ¿Sí? Son las dedicatorias que se hacen. Entonces, mucho cuidado. Es importantísimo que ustedes le aclaren bien a los niños, a las niñas. En el dibujito donde está la familia, pues está la señora a la izquierda, el señor a la derecha, el niño está a la izquierda y la niña está a la derecha. Esa es la iglesia. Vámonos a la siguiente imagen. En esta iglesia, fíjense, ya debemos entender que somos las personas, debemos conocer la doctrina siguiente. Sí, no es el edificio, somos las personas las que debemos conocer esa doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Pues es el camino de Jesús para llegar a Dios. ¿Cuál es ese camino, verdad? Es interesante. El camino de Jesús es seguirlo a Él, con lo que Él nos enseñó. Estamos en el 2021 y tenemos un gravísimo problema. La doctrina que enseñó Jesús, o sea, la doctrina que enseñó Jesús, pues resulta que ya la están queriendo cambiar. Hoy en la mañana oí a un sacerdote, porque todos los días oigo el Evangelio, y decía precisamente, nosotros somos mensajeros de Él, de su doctrina, no de nuestra doctrina. No es que yo así lo entendí, y ahí regreso a la Biblia. ¿Recuerdan que les dije cuando se lee la Biblia? No hay que buscar interpretación como hacen algunos hermanos, no. Solito Dios te manda el mensaje para que lo entiendas. Deja que Él te hable. No te interpongas. Y lo mismo está pasando con la doctrina. Los muy estudiosos leen tanto que a veces nos llegamos a confundir. El que les habla, pues mi esposa dice, oye, te vas a volver. Y ya me da su expresión. ¿Por qué? Porque me gusta leer. Me gusta prepararme, ¿verdad? Pero ¿a quién sigo yo? A Jesús. ¿Y cómo lo sigo? Todos los días me habla. Esos 10 minutitos que le doy de abrir mi Biblia y darle seguimiento a lo que voy leyendo, me va hablando para ese momento. Y si oigo el Evangelio del día más lo que le llamamos la homilía o el sermón, pues ya el sacerdote que oigo me va dando la aplicación que en este momento tiene. Y es maravilloso. Y esto que te estoy diciendo a ti, pues es lo único que tienes que platicarle a quien quieras adoctrinar. El día de hoy me decía precisamente
El Padre dice cómo Dios nos busca y nosotros nos hacemos sordos. ¿Por qué? Y no solo sordos, lo rechazamos. A ese grado hemos llegado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, unirnos a Jesús, seguirlo y tener en cuenta todo lo que nos va informando. El camino de Jesús es para llegar a Dios. Jesús es el mismísimo Dios. Pero le dicen hijos, sí, ya llegará el momento que te lo platicaré cómo se debe de entender. Es el mismísimo Dios. ¿Y por qué tenemos que seguir sus pasos? Porque claramente nos ha manifestado qué cosa es Dios. Es el Creador. En uno de los evangelios que acabo de pasar, decía precisamente que una persona se acerca a Jesús y le dice: ven a mi casa y ponle tus manos a mi hija que se acaba de morir para que viva. Expresión más, expresión menos, sí. Si ustedes van leyendo la Biblia se van a ir dando cuenta. Y Jesús va a la casa de esta persona que le ha pedido. ¿Y qué es lo que hace? Pues la levanta, levántate. Y esa criatura que estaba muerta ya sin vida, vuelve a la vida. Y eso solamente lo hace Dios. Y aquí es donde tenemos que enseñarles a las criaturas precisamente porque Jesús es el mismísimo Dios, pero con cuerpo. ¿Por qué con cuerpo? Porque Él así lo quiso hacer, punto. Y Él fue diciendo todo lo que teníamos que hacer. Ese camino de Jesús es maravilloso. Consta de 4 letras. Y aquí voy a utilizar un artefacto que ustedes lo tienen también. Es esto. ¿Verdad? ¿Qué son? Mis 4 dedos. Efectivamente. ¿Cuál es el centro de la doctrina de Jesús? Empieza con A. ¿Ya le dieron? Sigue con M. ¿Ya le dieron? ¿O ya le diste? Sigue con O. Ah, ya lo detectaste. Efectivamente. El camino de Jesús está en el amor. Cuando tú tienes amor y das amor, las cosas son muy diferentes. Y eso es lo que tenemos que enseñar a los demás. Dar amor. Pero es que, pues sí, tú da amor y se acabó. Lo peor que puede pasar es que todos los días cuando te levantas, en lugar de dar amor, pues das lástima, das enojo, das regaños. ¿Y a nuestros hijos qué les tenemos que enseñar? O a las personas que quieren aprender algo de nosotros, es precisamente que es el amor los que nos lleva a Dios. ¿Y quién me lo enseñó? Jesús. ¿Por qué resucitó a esa niña? Por amor. Él se compadecía de la gente que le pedía y los atendía. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Amar también. Para amar, ¿qué se necesita? Siempre pensar en Jesús, que es Dios, y lo que Él hacía, que es amar. Posiblemente venga a tu mente y lo tengas que platicar. Y decirle, bueno, es que hoy hubo mucha lluvia y pasó arrasando todo lo que yo tenía, o, en fin, problemas. Bueno, ¿pero Jesús quiere eso? No, no lo quiere. Pero se dan por circunstancias diferentes. A veces lo hace para que nosotros nos reforcemos en su amor. No solo nos quedemos con que, ay Jesús, te amo. Pero a la hora de sentir las penas, pues resulta con que no lo amamos, ¿verdad? Sino que nada más hablamos. Es diferente. La doctrina que Él pide que le sigamos está basada totalmente en el amor.
Y aquí nos vamos a ir a conocer el siguiente elemento. Con esto vamos a terminar esta plática. Ahorita te lo presento, te lo platicaré tal vez rápidamente, pero vamos a buscar que en la siguiente plática mejoremos la información. Este es el camino de Jesús. ¿Y dónde empieza? Aquí, abajo, miren, aquí está Jesús. Es un caminito este. Y todo este es el camino que tenemos que seguir para llegar a Dios, Dios Santísima Trinidad. ¿Y por qué tiene este dibujo? Porque una de las cosas que nos ayuda a caminar es precisamente el cáliz que contiene la sangre de Cristo ya consagrada y esto que le llamamos la hostia que tiene el cuerpo de Cristo. Pero aquí hay una información que dice: cada escala del camino es una enseñanza que debo aprender para unirme a Jesús en la Eucaristía. Este es el nombre correcto. Eucaristía, no hostia. Hostia es tal vez antes de consagrar, pero una vez que está consagrada es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es que la sangre está aquí y el cuerpo está aquí. No, está junto. Ya llegará el momento que se los platique. ¿Y este camino en qué consiste? Este camino consiste en aprender oraciones y aprender doctrina. Por acá le puse un dato que dice: estamos a medio camino. Porque en la catequesis que formé precisamente decía yo, este es un momento de que lo atienda a una persona, un catequista, o tú es el momento en que te detengas para hacer alguna observación y tomar la siguiente jornada. De aquí para arriba ya se supera lo que tenemos aquí abajo, tanto en oraciones como en doctrina. Hablé de oraciones. Orar es hablar. Y doctrina es la información que me guía para. ¿Qué cosa es lo que tengo que aprender en las oraciones? Pues tengo que aprender a hablar. ¿Con quién? Con mi Creador. Con el personaje que me ayuda a seguir a Cristo. Puede ser un santo, una santa. Puede ser la Virgen María, la que funcionó como madre aquí en la tierra. O José, que fue el padre adoptivo de Jesús. Y entonces tengo que aprender a orar. ¿Qué tengo que aprender a orar? Primero tengo que aprender a persignarme. Eso va a ser lo que vamos a ver en el siguiente momento. Tengo que aprender a persignarme, de ahí aprender a hablarle a Jesús con el Padre Nuestro, el Ave María para hablar con María, el Gloria para hablar con Dios Trinidad, el credo, los principios que debo de seguir en mi vida para seguir a Cristo. Luego tengo que ver la salve, una oración a María para saludarla. El yo confieso, que me sirve para prepararme para recibir el sacramento de la reconciliación, ya les platicaré. Y el Señor mío Jesucristo, que es la oración que debo manejar cuando he terminado de reconciliarme. Y por último, la primera etapa, el ángel de la guarda. A los niños le tenemos que hablar quién es su ángel. Me anticipo a decirte que hay un documento que te puedo entregar. Y ahora sí, que no se me pasen. Mi correo electrónico es caragorsoliz@gmail.com. Caragorsol. Recuerda, no es Solís, es caragorsol@gmail.com. Si ahí me mandas un mensaje que quieres el suplemento que te va a servir para que puedas manejar la información con los niños y contigo mismo, para que sepas todas las oraciones, yo te lo mando a tu correo. No hay ningún problema. Y del lado derecho nos vamos a encontrar
preguntas como la siguiente: ¿quién me creó? ¿Dónde está Dios? ¿De qué consta la Santísima Trinidad? ¿Quién es Jesús? ¿Cuáles son los 7 sacramentos de la Iglesia? ¿Cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuáles son los 5 mandamientos de la Iglesia Católica? ¿Cuáles son las 5 cosas que debo de seguir para hacer una buena confesión? ¿Y cuáles son las 4 cosas que debo seguir para recibir a Jesús? Permíteme un momentito para que yo esté frente a ti. Ya estoy frente a ti. Como puedes ver, tenemos por caminar esto. Tú y yo. O yo y tú, como quieras, ¿verdad? Para que yo te pueda guiar cómo se utiliza el camino de Jesús para llegar a Dios. Y este documentito tiene en la parte baja, precisamente dice, el catecismo es el camino de Jesús para llegar a Dios. Claro. Mi nombre lo puedes poner si tú vas a recibir tu preparación, o si tú lo vas a dar, pues ahí que pongas su nombre. El número de control sirve, en el caso de dar catequesis, pues para llevar un control de los niños a quienes estoy atendiendo. La fecha en que inicio esta preparación y pongo ahí la persona que me puede apoyar. Yo normalmente recomiendo que haya una persona que nos apoye por cualquier cosa. Comentamos, platicamos. ¿Quieres que yo sea? Escribe a mi correo. Lo repito: caragorsol@gmail.com. Bueno, me pones ahí. Carlos Gordillo me va a apoyar. Hasta aquí vamos a terminar esta plática para que en la siguiente nos metamos ya a lo que es la enseñanza catequética, empezando por saberse persignar. Porque lamentablemente encuentro mucha gente que se persigna así. Y no sé ni qué es lo que están haciendo, ¿verdad? No tiene una forma y tiene una razón de ser. Así que el día de hoy vamos a terminar con una oración también. Salida de aquí no, sale del corazón. Nuevamente te doy gracias, Señor, porque me estás permitiendo llegar a esta persona que ve este video y a muchas más que tal vez lo van a buscar.